El sol de la mañana se derramaba sobre el asfalto de la carretera Federal 57, una vena ardiente que conectaba el corazón de México con su frontera norte. Yo, Javier El Caimán Morales, un veterano de 1000 batallas sobre ruedas, sentía el ronroneo familiar de mi tráiler, el Titán, como una extensión de mi propio cuerpo. A mis 58 años, con más kilómetros recorridos de los que podía contar, y con una cabellera que ya plateaba bajo el sol inclemente de Querétaro, me consideraba un hombre afortunado. La carretera era mi oficina, mi refugio y, en cierto modo, mi confesionario. Cada línea blanca que devoraba el Titán era un rosario de recuerdos, de amores dejados en algún puerto y de la promesa de volver a casa con mi Elena, mi ancla en este mar de asfalto. Ese día, la carga era pesada. Toneladas de acero con destino a Monterrey. El aire acondicionado luchaba valientemente contra el calor que se filtraba por las ventanillas, mientras una vieja cumbia de Rigo Tobar sonaba en la radio, un bálsamo para el alma solitaria del trailero. La carretera, a esa hora, era un desfile de colegas, cada uno con su propia historia, su propia carga, su propia prisa. Nos saludábamos con un juego de luces, un código no escrito que nos unía en esa hermandad silenciosa de los gigantes del camino. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un punto plateado que brillaba con arrogancia en mi espejo retrovisor, un auto de lujo, un Mercedes-Benz para ser exactos, de esos que parecen más una nave espacial que un coche. Se movía entre los carriles con una agilidad felina, una pantera de metal que despreciaba al resto de los mortales que compartíamos el asfalto. Lo vi rebasar a un par de coches con una imprudencia que me hizo apretar los dientes. Otro niño rico con un juguete nuevo, pensé, mientras negaba con la cabeza. En mis años, había visto a muchos como él, jóvenes con más dinero que sentido común, que creían que la carretera era su pista de carreras privada. No le di más importancia. Mi trabajo era mantener a el Titán en su carril, firme y constante, como un paquidermo imperturbable. Pero el Mercedes no tardó en alcanzarme. Se pegó a mi defensa trasera, tan cerca que podía ver el reflejo del sol en el rostro del conductor, un joven de no más de 30 años, con gafas de sol de diseñador y una mueca de impaciencia. Me lanzó las luces altas, una y otra vez, exigiendo que me moviera, como si yo, con mis 18 ruedas y 40 toneladas de acero, pudiera simplemente hacerme a un lado como si fuera una bicicleta. Resoplé, una mezcla de fastidio y resignación. Hay batallas que no vale la pena pelear. Con la calma que solo los años y los kilómetros te dan, comencé la lenta maniobra de cambiar al carril de baja velocidad. Encendí mi direccional, revisé mis espejos, un ritual grabado a fuego en mi mente. El espacio estaba libre, pero el Mercedes, en un arranque de prepotencia, decidió que mi lentitud era una ofensa personal. En el instante en que comencé a mover a el Titán, el auto plateado aceleró bruscamente, intentando rebasarme por la derecha, por ese pequeño espacio que yo estaba a punto de ocupar. El tiempo pareció detenerse. Vi en mi espejo cómo el auto se abalanzaba, cómo el rostro del joven se contraía en una máscara de sorpresa y pánico. Giré el volante con desesperación. Un movimiento inútil, un intento de desafiar las leyes de la física. El Titán, con su inercia monstruosa, no podía detenerse en un instante. El chirrido de los neumáticos del Mercedes fue un grito agónico que se mezcló con el rugido de mi motor. Y entonces, el impacto, un golpe seco, metálico, que hizo vibrar cada tuerca y cada tornillo de mi tráiler. El Mercedes giró como una peonza, golpeando la barrera de contención antes de detenerse en medio de la carretera, un amasijo de hierros humeantes. Mi corazón se desbocó, un tambor salvaje en mi pecho. Frené a el Titán con toda la fuerza de mis piernas, el olor a caucho quemado inundando la cabina. El gigante de acero se detuvo a unos 100 metros del accidente, su sombra cubriendo el desastre que acababa de ocurrir. Por un momento, el silencio fue absoluto, solo interrumpido por el siseo del vapor que escapaba del motor destrozado del Mercedes. Me quedé inmóvil, las manos aferradas al volante, la mente en blanco. Y entonces, la puerta del auto de lujo se abrió de una patada. El joven conductor salió, trastabillando, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre. Se llevó las manos a la cabeza, mirando los restos de su preciado juguete, y luego sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos no vi miedo ni alivio por estar vivo. Vi furia, una furia pura, irracional, que buscaba un culpable, y ese culpable, para él, era yo. «Estás ciego, viejo estúpido», gritó, su voz temblando de rabia. «Me cerraste el paso. Casi me matas». Sus palabras me golpearon como una bofetada. La injusticia de su acusación me sacó del estupor. Con la sangre hirviendo,
Abrí la puerta de mi cabina y bajé, mis botas de trabajo pisando con fuerza el asfalto caliente. Me acerqué a él. La diferencia de estaturas y de mundos era evidente. Yo, un hombre forjado en el trabajo duro, con las manos callosas y la piel curtida por el sol. Él, un joven de piel tersa y ropa cara, que probablemente nunca había sudado por nada en su vida. «Tú te me atravesaste, muchacho», le dije, mi voz ronca por la tensión. «Yo te vi por el espejo. Querías rebasarme por la derecha». «¡Mientes!», espetó, señalándome con un dedo acusador. «Tú eres un peligro en la carretera. Voy a hacer que te pudras en la cárcel y que me pagues hasta el último centavo de mi auto». El cinismo de sus palabras me dejó sin aliento. El tráfico comenzaba a detenerse. Los curiosos se asomaban por las ventanillas, el murmullo de las voces creando un coro de confusión. Sabía que estaba en problemas. En un país donde la justicia a menudo se inclina del lado del más poderoso, mi palabra contra la suya era una batalla perdida de antemano. Él era rico. Yo era un simple trailero. Para la mayoría, la ecuación era simple, pero mientras él seguía gritando sus amenazas, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Él no lo sabía, pero yo tenía un as bajo la manga, un testigo silencioso e imparcial que había grabado toda la escena, un pequeño ojo electrónico que había capturado su imprudencia, su arrogancia, y la verdad de lo que realmente había sucedido. Levanté la mano, pidiéndole silencio con un gesto. Él se calló, desconcertado por mi repentina calma. «Puedes gritar todo lo que quieras, muchacho», le dije, mirándolo fijamente a los ojos. «Puedes llamar a tus abogados y a tu papi. Pero hay algo que no tienes en cuenta». Me di la vuelta y señalé hacia la cabina del Titán, hacia el pequeño punto negro adherido al parabrisas. «Yo tengo una cámara, y ella no miente». El rostro del joven cambió en un instante. La furia dio paso a la incredulidad, y luego, al pánico. El mismo pánico que había visto en su rostro segundos antes del impacto. Se quedó sin palabras, su mandíbula temblando ligeramente. En ese momento, en medio del caos de la carretera, supe que la balanza de la justicia, por una vez, podría inclinarse a mi favor. La batalla apenas comenzaba, pero yo tenía la verdad de mi lado, grabada en alta definición, y esa, en cualquier idioma y en cualquier lugar del mundo, es un arma poderosa. El silencio que siguió a mi revelación fue más elocuente que cualquier grito. El joven, cuyo nombre supe más tarde era Ricardo Ricky Villarreal, me miró con una mezcla de odio y desesperación. Su bravuconería se había desvanecido, reemplazada por la cruda realidad de que su mentira estaba a punto de ser expuesta. Los otros conductores, que al principio me miraban con recelo, ahora dirigían sus miradas curiosas hacia mi cabina, hacia esa pequeña cámara que prometía desvelar la verdad. Llamé a mi compadre, el güero, otro veterano de la carretera que venía unas horas detrás de mí. Le conté lo sucedido, mi voz todavía temblorosa por la adrenalina. Su respuesta fue inmediata y tranquilizadora. «No te muevas de ahí, Caimán, ya voy para allá, y ni se te ocurra hablar con nadie hasta que yo llegue». La solidaridad de la hermandad trailera era un bálsamo en medio de la tormenta. La Policía Federal no tardó en llegar, sus sirenas partiendo el aire tenso. Dos oficiales, uno joven y entusiasta, el otro mayor y con una mirada cansada que delataba años de ver lo peor de la naturaleza humana, se acercaron a nosotros. Ricky, recuperando parte de su arrogancia, se apresuró a dar su versión de los hechos, una sarta de mentiras adornadas con gestos dramáticos y una voz que pretendía sonar como la de una víctima inocente. «Oficial, este hombre casi me mata», dijo, señalándome. Se me echó encima sin ninguna advertencia. Pudo haber sido una tragedia. El oficial más joven lo escuchaba con atención, asintiendo con la cabeza, mientras el más viejo me observaba con una expresión indescifrable. Cuando Ricky terminó su perorata, el oficial joven se dirigió a mí. «Señor, ¿cuál es su versión?». Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Oficial, yo tengo todo grabado en mi cámara». El joven intentó rebasarme por la derecha mientras yo cambiaba de carril. Fue una imprudencia de su parte. Ricky soltó una carcajada burlona. «¿Una cámara? ¡Qué conveniente! Seguramente la editaste para que parezca que yo tuve la culpa». El oficial más viejo, hasta entonces en silencio, intervino. A ver, déjense de dimes y diretes. Vamos a ver esa famosa cámara». Subí a la cabina del Titán, seguido por los dos oficiales. Con manos temblorosas, desconecté la pequeña cámara del parabrisas y les mostré la pantalla. Presioné el botón de reproducción y la escena comenzó a desarrollarse ante nuestros ojos. La carretera, el Mercedes acercándose a toda velocidad, las luces altas parpadeando con insistencia, mi lenta maniobra para cambiar de carril, y luego, la imprudente aceleración de Ricky. El video no dejaba lugar a dudas. La verdad estaba ahí, en píxeles y fotogramas.
El rostro del oficial joven se contrajo en una mueca de sorpresa. El oficial más viejo, sin embargo, no pareció sorprendido. Simplemente asintió con la cabeza, como si ya supiera lo que iba a ver. Bueno, parece que las cosas están bastante claras, dijo, devolviéndome la cámara. Ricky, que había observado la escena desde abajo, palideció. Cuando bajamos de la cabina, intentó una última jugada desesperada. «Esa cámara no es prueba de nada», gritó. «Mi papá es un abogado muy importante. Los va a demandar a todos». El oficial más viejo se le acercó, su rostro a escasos centímetros del de Ricky. «Mira, muchacho», le dijo en voz baja pero firme, «puedes llamar a tu papá, a tu mamá o al mismísimo presidente, pero esa cámara te acaba de hundir. Así que te recomiendo que te calmes y cooperes. A menos que quieras pasar la noche en un lugar mucho menos lujoso que tu cochecito». La amenaza surtió efecto. Ricky se quedó callado, su rostro una mezcla de furia y humillación. Mientras los oficiales levantaban el reporte, mi compadre, el Güero, llegó en su propio tráiler, un gigante rojo que parecía un hermano mayor de El Titán. Se bajó de un salto y me dio un abrazo que casi me rompe las costillas. «¿Estás bien, Caimán?» «Sí, Güero. Un poco sacudido, pero bien. No te preocupes, carnal. Estamos juntos en esto». La llegada de El Güero me dio una nueva dosis de fuerza. Ya no estaba solo. Tenía a mi amigo, a mi hermano de la carretera, a mi lado, y tenía la verdad en mis manos, en esa pequeña cámara que se había convertido en mi mejor aliada. Los siguientes días fueron un laberinto de trámites burocráticos y llamadas de abogados. El padre de Ricky, un hombre poderoso y con conexiones, intentó por todos los medios desacreditar la prueba de la cámara, argumentando que había sido manipulada, pero la evidencia era demasiado contundente. El video fue analizado por peritos, quienes confirmaron su autenticidad. La historia comenzó a filtrarse en las redes sociales, gracias a algunos conductores que habían presenciado el accidente y que, indignados por la arrogancia de Ricky, compartieron sus testimonios. La opinión pública se volcó a mi favor. Me convertí en una especie de héroe anónimo, el trailero que se había atrevido a enfrentar al niño rico y a su poderosa familia. Recibí mensajes de apoyo de colegas de todo el país, e incluso de gente que no tenía nada que ver con el mundo del transporte. La historia de El Caimán y su cámara justiciera se convirtió en un símbolo de la lucha del hombre común contra la prepotencia de los privilegiados. Finalmente, la aseguradora de Ricky no tuvo más remedio que aceptar la responsabilidad y cubrir todos los gastos. No solo los daños a mi tráiler, sino también una compensación por el tiempo que estuve sin trabajar. Ricky fue multado y su licencia de conducir fue suspendida. Su arrogancia le había costado cara. Unas semanas después, ya de vuelta en la carretera, recibí una llamada de un número desconocido. Era Elena, mi esposa. Su voz sonaba emocionada. «Javier, no vas a creer quién está en la puerta». «¿Quién, mi amor?» «Es un hombre. Dice que quiere hablar contigo. Se llama Napoleón Hill». Mi corazón dio un vuelco. Napoleón Hill, el autor de Piense y hágase rico, el libro que me había acompañado en tantos viajes solitarios. No podía ser, debía ser una broma, pero no lo era. Al llegar a casa, me encontré con un hombre de aspecto distinguido, con una sonrisa amable y una mirada penetrante. Me explicó que había leído mi historia en los periódicos y que se había sentido inspirado por mi actitud, por mi negativa a darme por vencido ante la adversidad. «Usted, don Javier, es un ejemplo de lo que enseño en mis libros», me dijo. «Usted demostró que la persistencia, la fe en uno mismo y la iniciativa son las claves del éxito, y esa pequeña cámara fue su sexto sentido, su conexión con la inteligencia infinita que guía a quienes tienen un propósito definido». Me ofreció la oportunidad de dar conferencias, de compartir mi historia con otros, de inspirar a la gente a no dejarse pisotear por nadie, sin importar cuán poderoso sea. Al principio, dudé. Yo era un simple trailero, no un orador. Pero luego, recordé la sensación de impotencia que sentí en la carretera y la oleada de fuerza que me invadió cuando supe que tenía la verdad de mi lado. Acepté, y así, mi vida dio un giro inesperado. Comencé a viajar por todo el país, pero ya no solo transportando mercancías, sino también un mensaje de esperanza y de empoderamiento. Compartí mi historia en foros de transportistas, en universidades, en empresas, y en cada lugar veía en los ojos de la gente el mismo brillo de reconocimiento, la misma sed de justicia, la misma necesidad de creer que, al final, el bien siempre triunfa sobre el mal. Nunca dejé de ser el Caimán, el trailero que amaba la carretera, pero ahora, además de El Titán, tenía una nueva compañera de viaje. Mi historia. Una historia que demostraba que no importa cuán grande sea el obstáculo, cuán poderoso sea el adversario, si tienes la verdad de tu lado y la fe en ti mismo,
Puedes mover montañas, o, en mi caso, detener a un Mercedes-Benz en seco y cambiar tu propio destino. La carretera me había enseñado muchas lecciones, pero la más importante de todas fue que, a veces, la mejor arma no es la fuerza bruta, sino la inteligencia, la perseverancia y una pequeña cámara que graba en alta definición. Y esa, amigos míos, es una verdad tan sólida como el acero que solía transportar en mi tráiler. Mi nueva vida como conferencista me llevó a lugares que nunca imaginé conocer. De repente, el hombre que había pasado la mayor parte de su existencia en la soledad de una cabina de tráiler se encontraba frente a auditorios llenos, compartiendo el escenario con empresarios, académicos y líderes de opinión. Al principio, me sentía como un pez fuera del agua. Mis manos, acostumbradas a la rudeza del volante, se sentían torpes sosteniendo un micrófono. Mi voz, habituada a los monólogos con la carretera, titubeaba al dirigirse a cientos de personas. Pero entonces, recordaba el rostro de Ricky Villarreal, su arrogancia, su desprecio. Recordaba la sensación de injusticia que me había quemado por dentro. Y recordaba, sobre todo, la mirada de mis compañeros traileros, esa mezcla de admiración y de esperanza que vi en sus ojos cuando se enteraron de mi historia. Y esas memorias me daban la fuerza para hablar, para contar mi verdad, para inspirar a otros a no rendirse. En una de mis conferencias en Guadalajara, una mujer se me acercó al final. Tenía los ojos llorosos y una sonrisa tímida. Me dijo que era viuda de un trailero que había muerto en un accidente años atrás. El culpable, el conductor de un auto particular que iba ebrio, nunca fue castigado. Su historia me ha dado un poco de paz, me dijo. Me ha hecho sentir que, aunque tarde, la justicia a veces llega. Sus palabras me conmovieron profundamente. Comprendí entonces que mi historia ya no era solo mía. Se había convertido en la historia de muchos, en un símbolo de la lucha por la dignidad y el respeto en un mundo que a menudo nos los niega. Con el tiempo, me fui sintiendo más cómodo en mi nuevo papel. Aprendí a modular mi voz, a usar el lenguaje corporal para conectar con el público, a contar mi historia con la pasión y la emoción que merecía. Napoleón Hill se convirtió en mi mentor, en mi guía. Me enseñó a estructurar mis discursos, a identificar los mensajes clave, a utilizar el poder de la repetición y de las metáforas para que mis palabras calaran hondo en la mente y el corazón de la gente. Tu historia, Javier, me decía, es un ejemplo perfecto del principio del esfuerzo organizado. Tú no estabas solo, tenías a tu compadre, a los otros traileros, a la opinión pública, a tu familia, y tenías, por supuesto, a tu cámara. Todos esos elementos se combinaron para crear una fuerza irresistible que venció a la arrogancia y a la mentira. Un día, recibí una carta. Era de un joven que estaba estudiando Derecho. Me contaba que había estado a punto de abandonar la carrera, desilusionado por la corrupción y la impunidad que veía a su alrededor, pero que mi historia le había devuelto la fe en la justicia. Usted me ha enseñado que un solo hombre, con la verdad de su lado, puede hacer la diferencia, escribió. Ahora sé que quiero ser un abogado como los que lo defendieron a usted, un abogado que lucha por los que no tienen voz. Esa carta fue para mí más valiosa que cualquier cheque, que cualquier aplauso. Me di cuenta de que mi historia estaba sembrando semillas de cambio, que estaba inspirando a una nueva generación a creer en la posibilidad de un mundo más justo. Pero no todo fue fácil. La fama repentina también trajo consigo sus propios desafíos. Algunos medios de comunicación, en su afán de sensacionalismo, intentaron tergiversar mi historia, pintándome como un vengador justiciero o como un oportunista que buscaba lucrarse con su desgracia. Tuve que aprender a lidiar con la prensa, a ser cuidadoso con mis palabras, a proteger mi intimidad y la de mi familia. Elena, mi ancla, mi roca, fue mi mayor apoyo en todo este proceso. Ella me mantenía con los pies en la tierra. Me recordaba quién era yo en realidad. Un hombre sencillo, un trabajador, un esposo y un padre. No dejes que el humo de la fama se te suba a la cabeza, Javier, me decía. Recuerda siempre de dónde vienes. Y yo lo recordaba. Cada vez que me subía a un escenario, veía en el público los rostros de mis compañeros de la carretera, los rostros curtidos por el sol y el cansancio, los rostros de hombres y mujeres que, como yo, luchaban día a día por sacar adelante a sus familias, y hablaba para ellos, para darles voz, para decirles que no estaban solos, que su trabajo era valioso, que su dignidad era innegociable. Un año después del accidente, recibí una visita inesperada. Era Ricky Villarreal. Estaba diferente. Su mirada ya no era arrogante, sino tímida, casi suplicante. Había perdido peso y su ropa, aunque todavía cara, no tenía el mismo brillo ostentoso de antes. «Señor Morales», me dijo con la voz entrecortada,
Quería pedirle perdón. Me contó que el accidente había sido una llamada de atención para él, que se había dado cuenta de la clase de persona en la que se estaba convirtiendo, un joven vacío y superficial, que creía que el dinero podía comprarlo todo, incluso la verdad. Me dijo que había empezado a ir a terapia, que estaba tratando de enmendar sus errores. Usted me enseñó una lección que nunca olvidaré, me dijo. Me enseñó que el respeto no se exige, se gana, y que la humildad es una virtud mucho más valiosa que cualquier auto de lujo. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba una disculpa, y mucho menos una tan sincera. Vi en sus ojos un arrepentimiento genuino, y entonces recordé una de las enseñanzas de Napoleón Hill. El fracaso es una bendición disfrazada, es la oportunidad de empezar de nuevo, con más inteligencia. Acepté sus disculpas. Le dije que todos cometemos errores, y que lo importante es aprender de ellos. Le deseé suerte en su nuevo camino. Cuando se fue, sentí una sensación de paz, de cierre. La batalla había terminado, y al final no había habido vencedores ni vencidos. Solo dos hombres que, a raíz de un accidente en la carretera, habían aprendido una valiosa lección sobre la vida, la justicia y la importancia de la verdad. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Seguí dando conferencias, pero también volví a la carretera de vez en cuando. Necesitaba sentir el ronroneo del Titán, el olor del asfalto, la libertad del camino. Era mi manera de no olvidar de dónde venía, de mantenerme conectado con mis raíces. A veces, cuando el sol se pone en el horizonte y el cielo se tiñe de naranja y de púrpura, pienso en todo lo que ha pasado, y me doy cuenta de que esa pequeña cámara en mi parabrisas no solo grabó un accidente, grabó el comienzo de una nueva vida para mí, una vida con un propósito más grande, una vida dedicada a compartir mi historia y a inspirar a otros a luchar por sus sueños. Y entiendo, con una claridad que solo los años y la experiencia te dan, que la vida es como una carretera. A veces, el camino es recto y fácil. Otras veces, está lleno de curvas peligrosas y de obstáculos inesperados. Pero lo importante es no perder nunca el rumbo, mantener la fe en uno mismo y seguir adelante, siempre adelante. Porque al final del camino, siempre hay una recompensa esperando. Para mí la recompensa no fue el dinero ni la fama, fue algo mucho más valioso, la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo, por pequeña que fuera. Y esa, amigos míos, es una carga mucho más preciada que cualquier tonelada de acero que haya transportado en mi vida. La historia de mi encuentro con Ricky Villarreal y las consecuencias inesperadas de aquel día en la carretera se había convertido en una especie de leyenda urbana entre los camioneros de México. El Caimán Justiciero, me llamaban algunos, en tono de broma, pero con un trasfondo de respeto. La anécdota de la cámara se contaba en las paradas de camiones, en los comedores de carretera y en las largas noches de vigilia, un recordatorio de que, incluso en un mundo donde el pez grande a menudo se come al chico, la tecnología y la astucia podían nivelar el campo de juego. Mi relación con Napoleón Hill, o más bien con su filosofía, se profundizó. Me sumergí en sus escritos, no solo en Piense y hágase rico, sino también en Las leyes del éxito y La actitud mental positiva. Encontré en sus palabras un eco de las lecciones que la carretera me había enseñado a lo largo de los años. La importancia de la autodisciplina, la necesidad de tener un objetivo principal definido, el poder de una alianza de mastermind, como la que yo tenía con El Güero y otros colegas. Comencé a incorporar estas enseñanzas en mis charlas, dándoles un toque personal, traduciendo los conceptos abstractos a la realidad concreta de la vida de un trabajador. Hablaba de cómo el Titán no era solo un camión, sino mi propósito principal definido, sobre ruedas, el vehículo que me permitía proveer para mi familia y alcanzar mis metas. Explicaba cómo la hermandad de los tráileros era una forma de mastermind, una red de apoyo mutuo que nos hacía más fuertes. Un día, mientras me preparaba para dar una conferencia en un importante congreso de logística en Monterrey, el organizador del evento me informó que había un invitado sorpresa. «Es alguien que insistió en venir a escucharte, Javier», me dijo con una sonrisa enigmática. «Creo que te llevarás una sorpresa». Cuando subí al escenario, recorrí con la mirada al público. Y entonces lo vi, en la primera fila, sentado con una postura humilde que contrastaba con la imagen que yo guardaba de él, estaba Ricardo Villarreal. A su lado, un hombre mayor, de cabello cano y traje impecable, que supuse era su padre. Mi corazón dio un brinco. Por un instante, me sentí nervioso. ¿Qué hacía él allí? ¿Habría venido a confrontarme? ¿A buscar algún tipo de revancha pública? Pero la expresión de su rostro no era de hostilidad, era de respeto, de atención. Respiré hondo y comencé mi charla. Hablé de mi vida en la carretera, de los desafíos y las satisfacciones de mi oficio. Y luego,
Llegué al punto culminante de mi historia, el accidente. Mientras narraba los hechos, no pude evitar mirar a Ricky. Él no apartó la vista. Escuchaba cada palabra, asintiendo levemente de vez en cuando, como si estuviera reviviendo el momento desde una perspectiva completamente nueva. Cuando terminé, el auditorio estalló en aplausos. Me sentí abrumado por la emoción, como siempre me ocurría. Mientras agradecía al público, vi que Ricky y su padre se ponían de pie. El padre levantó la mano, pidiendo la palabra. Se hizo un silencio expectante. Mi nombre es Armando Villarreal, dijo, su voz resonando en el auditorio. Y soy el padre de Ricardo. Muchos de ustedes conocen la historia que el señor Morales acaba de contar. Una historia que, para mi familia, fue una fuente de gran vergüenza y dolor. Pero hoy, no he venido a dar excusas ni a pedir compasión. He venido a dar las gracias. Se giró hacia mí. Señor Morales, usted le dio a mi hijo una lección que yo, con todo mi dinero y mi poder, nunca pude enseñarle. Le enseñó el valor de la honestidad, de la humildad y de la responsabilidad. Usted, con su integridad y su coraje, salvó a mi hijo de un camino de arrogancia y autodestrucción, y por eso estaré eternamente agradecido. Luego, se dirigió a Ricky. Hijo, ¿tienes algo que decir? Ricky subió al escenario, se acercó a mí, y ante la mirada de cientos de personas me extendió la mano. Javier, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, quiero pedirte perdón una vez más, y quiero agradecerte por no haberte rendido, por haber luchado por la verdad. Tu historia no solo cambió mi vida, creo que puede cambiar la vida de muchos otros. En ese momento, ocurrió algo que nadie esperaba. Ricky se giró hacia el público y anunció que su familia había decidido crear una fundación dedicada a promover la seguridad vial y a ofrecer asistencia legal a los transportistas que se vieran envueltos en accidentes injustos. Queremos que la historia de Javier no sea una excepción, sino una regla, dijo Ricky. Queremos que todos los hombres y mujeres que trabajan en la carretera tengan las herramientas para defenderse, para que su voz sea escuchada, y le hemos pedido a Javier que sea el presidente honorario de esta fundación. El auditorio se puso de pie, en una ovación que pareció durar una eternidad. Yo estaba sin palabras. Miré a Ricky, a su padre, y vi en sus ojos una sinceridad que me conmovió hasta las lágrimas. La vida, en su infinita sabiduría, había cerrado el círculo de una manera que yo nunca hubiera podido imaginar. El hombre que había sido mi antagonista se había convertido en mi aliado. La fuente de mi mayor problema se había transformado en la fuente de una oportunidad para ayudar a miles de mis compañeros. En los meses siguientes, trabajamos juntos para poner en marcha la Fundación Titán, como decidimos llamarla. Creamos un programa para distribuir cámaras de tablero a bajo costo entre los transportistas. Establecimos una red de abogados especializados en derecho de transporte para ofrecer asesoría gratuita. Organizamos talleres y campañas de concientización sobre la importancia del respeto mutuo en la carretera. Mi vida se volvió aún más ajetreada, pero sentía una satisfacción que nunca antes había experimentado. Ya no era solo el Caimán, el trailero, era don Javier, el defensor de los transportistas, el hombre que había convertido un accidente en una causa. A veces, en la quietud de la noche, cuando el silencio solo es roto por el murmullo del viento, pienso en el increíble viaje que ha sido mi vida, un viaje que me ha llevado por carreteras de asfalto y por caminos inesperados del destino. Un viaje que me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni en posesiones, sino en la calidad de nuestras relaciones, en la integridad de nuestras acciones y en el legado que dejamos a los demás. Y me doy cuenta de que, al final, todos somos tráileros en la gran carretera de la vida. Todos llevamos una carga, una responsabilidad, un sueño, y todos nos encontramos con obstáculos, con Mercedes-Benz, que intentan cerrarnos el paso. Pero si tenemos el coraje de mantenernos firmes en nuestro carril, de defender nuestra verdad y de confiar en el poder de la bondad y la justicia, podemos superar cualquier adversidad. Y quién sabe, tal vez en el camino, descubramos que nuestro mayor enemigo puede convertirse en nuestro mejor aliado, y que el peor día de nuestra vida puede ser, en realidad, el comienzo de nuestro más grande triunfo. Esa, amigos míos, es la magia de la carretera. Y esa es la lección que el Titán y una pequeña cámara me enseñaron. Y es una lección que llevaré conmigo hasta el último kilómetro de mi viaje.